La sesión en el Senado de la República se salió de control. Todo parecía desarrollarse con normalidad, pero Alejandro "Alito" Moreno no pudo contenerse ante lo que se estaba discutiendo y terminó reclamándole al presidente del Senado. Gerardo Fernández Noroña, fiel a su estilo, no cayó en la provocación, hasta que los ánimos reventaron y comenzaron los empujones. Alito perdió la compostura, sabe que su partido atraviesa uno de sus peores momentos y que su popularidad va en picada. Su actitud lo deja en evidencia. El dirigente del PRI se mostró dispuesto a llegar a los golpes con tal de imponerse, lo que refleja la desesperación de un partido que cada vez pierde más credibilidad frente al pueblo de México. Mientras Moreno lanzaba reclamos y buscaba confrontar, Noroña se mantuvo firme, sin responder con violencia. Lo ocurrido no es menor. Intentar agredir al presidente del Senado es un hecho grave que debería tener consecuencias. Este tipo de escenas se ven en una cantina de barrio, no en la máxima tribuna del país. No cabe duda, Alito ha perdido el rumbo. El enojo lo consume porque sabe que el PRI está en declive, que ya no tiene la confianza de la gente y que su final político está cerca. Por eso, no sorprende que intenten borrar estas imágenes de redes sociales, temen que se viralicen y muestren al país entero la decadencia de un partido que alguna vez fue poderoso y hoy solo carga con el lastre de la corrupción. El PRI está escribiendo sus últimas páginas en la historia política de México, y lo de hoy no es más que el reflejo de lo poco que queda de ese partido. Alito Moreno perdió el control, y tarde o temprano perderá también los privilegios de los que ha gozado, porque el pueblo mexicano ya despertó. Ahora bien, ¿qué fue lo que detonó este enfrentamiento en la sesión? Vamos a escucharlo. No puedo iniciar hasta que están muy inquietos en la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, acabo de pedir que se lea el artículo 61 constitucional porque seré siempre defensor de la libertad de cualquier legislador, legisladora, a decir lo que quiera, por bárbaro que esto sea. Y acabo también de pedir que leyeran las declaraciones de los dirigentes nacionales del PRI y el PAN que avalan la declaración de una persona legisladora de la bancada de Acción Nacional que pidió la intervención del ejército de Estados Unidos en nuestra patria para combatir al narcotráfico. Lo ha pedido además Marco Cortés insistentemente en el Pleno de la Cámara de Senadores. Sean hombrecitos y asuman lo que dicen, porque se echan para atrás, porque eso que dicen es traición a la patria. Con todas sus letras se llama traición a la patria, y si viviéramos en el siglo XIX serían pasados por las armas en el Cerro de las Campanas. Pero como hoy estamos en pleno siglo XXI y respetamos hasta los más canallas, hasta los más farsantes, hasta los más bravucones, hasta los más provocadores, hasta los que gobernaron una entidad para desgracia de esa entidad, y que se las daban de progresistas, se las daban de comprometidos, se las daban de tener todas las diferencias con Acción Nacional, y hoy antes hacían el amor en lo oscurito y ahora se casaron por la iglesia y por el civil Acción Nacional. Y el PRD les levantaba la cola del vestido de novia, pero el PRD ya se lo chupó la bruja y ahora no tienen quien les haga tan inmunda tarea. Véase el PRI en el reflejo del Partido de la Revolución Democrática. Celebro que su conducta antipatriótica los haya hecho que perdieran un senador más de la República. Ahora ya no tendrán un espacio en la vicepresidencia de la Cámara de Senadores. Celebro que tengan la desvergüenza de decir que es libertad de expresión pedirle al gobierno de Estados Unidos la intervención militar en contra de nuestra patria. Sus ancestros son los que fueron a traer a Maximiliano, soportado por el ejército francés,
contra el más grande presidente que ha tenido la patria, Benito Juárez García. Nosotros somos herederos de los liberales del siglo XIX, somos herederos del Partido Liberal que encabezó Ricardo Flores Magón, somos herederos de la Revolución, somos herederos de la independencia y hoy somos herederos de esos dos grandes patriotas, el compañero presidente López Obrador y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sépanlo bien, aquí estamos patriotas que estamos dispuestos a defender a la patria, no con bravuconadas en tribuna, vamos a arriesgar la vida porque este gobierno dictatorial. No, señores, nosotros vamos a ponerle el pecho a las balas de un ejército invasor si se diera. Nosotros no vamos a permitir nunca que se viole la independencia y la soberanía nacional. Nosotros no le vamos a pedir nunca a un gobierno extranjero que nos ponga en la presidencia de la República porque el pueblo los repudia y piensan que su única posibilidad es ser peleles del gobierno de Estados Unidos. Eso representan hoy Acción Nacional y el PRI, las más retrógradas posiciones políticas del país. No entienden que no entienden. Por eso el PRI perderá su registro en 2027. Por eso en 2030 les vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Por eso este movimiento tiene un respaldo tan enorme. Porque le digo al PRI y le digo al PAN que de nuestro lado está el líder más grande que tiene la patria y que ustedes han subestimado, que ustedes han menospreciado, que ustedes han vilipendiado, que ustedes han explotado. Ese gran líder se llama el pueblo de México, consciente, politizado, en pie de lucha, respaldando a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Que se oiga bien y se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se oiga bien y que se oiga lejos, los narcos que enviamos a Estados Unidos pueden decir lo que quieran, pero presenten pruebas y se juzgará a quien tenga responsabilidad aquí en México con los nuevos tribunales que tomarán protesta el 1 de septiembre para honrar la justicia de la patria. No hay pacto de complicidad con nadie y si alguien acabará en la cárcel, como hay decenas de gobernadores del PRI en la cárcel, serán los traidores a la patria del PRI y el PAN, que van a pedirle al gobierno de Estados Unidos que les den lo que el pueblo de México les niega y les seguirá negando siempre. Su respaldo en las urnas. Concluyo, diputada presidenta, planteando larga vida a nuestro movimiento y larga vida a la independencia y soberanía nacional, pero sobre todo, larga vida al irredento y rebelde pueblo de México que siempre defenderá con orgullo y compasión la independencia y la soberanía nacional. Como lo dijo la presidenta, el himno nos convoca y al himno respaldaremos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Pues no es por el momento, porque tenía 10 minutos, diputado, y usó los que quiso. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del... muy bien, como tenía usted muchas ganas de intervenir, ya lo estábamos privilegiando, pero sí, cómo no, tiene la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Y con muchas ganas de participar también, presidente. Adelante. Gracias. No caigamos en este falso debate. Lo que hemos exigido y que quede muy claro, y lo seguiremos haciendo, es que este gobierno deje la improvisación y reconduzca la política exterior de nuestro país. Por supuesto, el PRI nunca ha solicitado ni solicitará la intervención militar de otro país en nuestro territorio, porque este gobierno se encargó de dinamitar nuestra relación con Estados Unidos y hoy estamos viendo las consecuencias de esa imprudencia. Por lo que se quiere hacer en este debate tramposamente, como ya es el estilo de la casa, es desviar el debate y cambiar la narrativa.
porque tienen el agua hasta el cuello por sus incongruencias y sus mentiras, y ya no saben cómo salir del pozo que ustedes mismos han cavado. Todos aquí sabemos que denunciar abusos o alzar la voz contra la persecución política o defenderse de un poder autoritario que ha hecho de México su botín no es traicionar a la patria. Porque no es traidor quien resiste, no es traidor quien denuncia, no es traidor quien se enfrenta a un sistema que confunde lealtad al pueblo con lealtad al poder y persecución política. Traición a la patria, mis estimados amigos y amigas, es entregar al país al crimen organizado y permitir impunidad frente a nexos entre autoridades y criminales. Traidor a la patria y es quien saluda de mano a la mamá del Mayo, y además cuando la Marina detuvo a su hijo Ovidio en Sinaloa, eso es traición a la patria y ordenar por AMLO que lo liberaran. Traición a la patria es quien no cumple con su responsabilidad sabiendo que hay más de 128,000 personas desaparecidas. Traición a la patria es esconder a su paisano tabasqueño Ignacio Ovalle para que no se le aplique el peso de la ley por el desfalco en Segalmex de 15,000 millones de pesos. Solo por mencionar una de las joyitas que ustedes esconden de manera permanente. Traición a la patria es, y no pierdo la oportunidad para decirlo, haber desaparecido el Seguro Popular, crear el INSABI con esa bola de pillos, y que por cierto el director era otro tabasteño, amigo de AMLO, y que tuvieron que desaparecerlo antes de terminar el sexenio pasado porque sabían de las complicaciones jurídicas y la corrupción que había en ese instituto. Traición a la patria es engañar a la población y decirle que va a haber medicamentos con la megafarmacia y condenar a la gente a morirse, por supuesto, porque muchos no tienen los recursos para comprar los medicamentos en hospitales y farmacias privadas. Traición a la patria es destruir las instituciones democráticas, es crear una cortina de humo con todo el andamiaje de un poder judicial a modo como aquí se ha reconocido, por supuesto, y lo han dicho muchas veces, que ese poder judicial ahora sí es demócrata, pero como un traje a la medida para la 4T. Aquí traición a la patria es crear una reforma electoral para apoderarse de la democracia en México, para que ustedes decidan quién gana y quién pierde, para que ustedes regresen 60 años en el espejo retrovisor y por supuesto en esos 60 años donde por cierto el coordinador de ese comité es el rey de las plurinominales, Pablo Gómez, desde 1979. Eso es traición a la patria. Traición a la patria es que desde el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador dinamitó la relación con los Estados Unidos y hoy la presidenta está pagando las consecuencias. Por supuesto que ustedes lo saben, traición a la patria es aplaudir como focas nombramientos de cónsules y después criticarlo por su incapacidad e ignorancia. Traición a la patria es callar al que denuncia, desacreditar al que disiente, como hoy sucede con los legisladores de la oposición. Amigas y amigos, no nos equivoquemos. Quienes acusan de traidores a los legisladores de oposición por denunciar abusos solo muestran su pequeñez, su mezquindad y su propio temor a la crítica, al debate y a la transparencia. Por eso concluyo, presidente, como empecé. No caigan en este falso debate, porque el pueblo de México sabe quiénes son los verdaderos traidores y no van a cambiar la narrativa. Son ustedes. Con mucha puntualidad se los digo. Muchas gracias por su atención. Sonido en el escaño. Ahí está. Gracias, señor presidente. Es una pregunta. ¿Sí sabe quién está hablando
que Melchor Ocampo firmó el Tratado McLean-Ocampo, que le entregaba a los americanos una buena parte del territorio? Es una pregunta para que tengamos cuidado con las ligerezas históricas. Gracias. Muchísimas gracias. No solamente lo sé, lo he escuchado varias veces repetirlo, probablemente es uno de los únicos pasajes que usted conoce de la historia mexicana, pero también sé que estas palabras aplican perfectamente aquí, porque mire, le voy a explicar. Resulta que los conservadores, cuando se han visto perdidos en la escena nacional, huérfanos, como le digo, del respaldo popular, no solamente han ido al extranjero, vestidos, claro, de soberanía y solemnidad, a pedir el apoyo extranjero. Y no lo hacen, evidentemente, porque quieran salvar al pueblo. Lo hacen porque prefieren no perder sus privilegios antes de que la igualdad llegue a la nación. Eso es lo que estamos viendo hoy con el PRI y con el PAN. No solamente están huérfanos del apoyo popular, sino que, como el mismo Juárez se los decía, hoy pagarán con el desdén de la patria el precio de haber ido a pedir una intervención. Tocaron las puertas doradas de París y Viena como hoy tocan las puertas de madera sólida de Washington, pero eso no les dará una salida digna frente a los mexicanos, porque ustedes no piden ayuda, piden amos, y tienen en la frente el nombre de esclavos claramente, como si nuestra patria tuviese un trono vacío. Esta no es una patria de reyesuelos, como tampoco de princesillas que se victimizan ante el ojo público, pero no pueden sostener con valentía lo que las mujeres mexicanas sostenemos, que somos guerreras y que vamos a sacar a la patria adelante, no importan sus privilegios. El falso debate que se ha llamado aquí es en la realidad una falta de sensibilidad e ignorancia supina, una falta del conocimiento de la historia de México, porque en la realidad han querido subirse a la ola de una tendencia mediática que ha generado la senadora Salinas Pliego en esta tribuna y en muchos otros lugares. Porque, como he dicho, están derropados del apoyo popular y han querido utilizar las redes sociales para generar un movimiento en el cual, por cierto, esta senadora Salinas Pliego ha juntado casi 360,000 votos a favor de su desafuero. Ni uno solo en Sonora, ni uno solo para su elección, pero claramente sí por su desafuero. Lo cierto es que el PRI y el PAN han demostrado que al construir una narrativa de inestabilidad democrática para justificar la pérdida no solamente de votantes, sino de apoyo popular, han quedado dibujados de cuerpo completo, chiquititos y aferrados a sus privilegios, porque aunque en 2018 este país cambió con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes siguen aferrados a sus privilegios y a sus propios intereses. No han entendido que no entienden, como dijo el senador Fernández Noroña, porque a pesar de que están a punto de la desaparición, siguen apostando a los bots y a los likes que no votan. Lo cierto es que las redes sociales también les deberían de decir que ustedes están perdidos en el espacio totalmente de esta discusión nacional, traidores a la patria, pero nosotros en la 4T no vamos a victimizar ni a mujeres ni a hombres, porque este es mucho movimiento para caer en la distracción. El senador Noroña evidentemente hacía una referencia a cuando estuvo o quisieron ustedes imponer a Maximiliano.
pero lo cierto es que es parte esta del manual latinoamericano del conservadurismo. No solamente deslegitimar el Estado mexicano cuando ustedes son los únicos que fueron un narcoestado en este país. No lo dijo ayer o antier la fiscal Pambondi, poniendo al mismo nivel de grandes capos de México a Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública de Calderón. No lo dijo el mismo gobierno de Estados Unidos, que ustedes, bueno, no solamente alaban, sino que piden su auxilio y su ayuda encarecidamente, evidentemente como traidores a la patria. Lo cierto es que en la región vemos acciones como estas en Brasil, en México y en toda Latinoamérica, donde ustedes no tienen ideas propias, lectores de noticias o merolicos de redes sociales. Lo cierto es que solamente sirven para leer discursos en televisión o en esta tribuna, pero como no tienen ideas propias, no entienden de la magnitud del problema que ustedes pueden generar a un estado como México. Y en eso me quiero enfocar para cerrar este discurso. Lo cierto es que ustedes han abierto un debate mentiroso, es cierto, porque mienten al decir que México es un narcoestado. Lo fue y lo erradicamos por las urnas en el 2018 con la Cuarta Transformación, y aquí nos vamos a quedar hasta que la justicia social sea una realidad. Muchísimas gracias. Hace un momento se le preguntó a la diputada Lilia Aguilar si sabía que Melchor Ocampo había firmado el tratado McLean-Ocampo. Es una vieja intriga de los conservadores contra uno de los más grandes patriotas que ha tenido el país, Melchor Ocampo, y contra el presidente Benito Juárez. Yo voy a recomendar a quien peca de ignorancia y confiesa que está del lado de Miramón, de Mejía y de Maximiliano, y no de los liberales que nos dieron patria, le voy a recomendar que lea el libro de Cue Cánova, El Tratado McLean-Ocampo, que desmantela absolutamente todas las intrigas contra Melchor Ocampo, todas las intrigas, y demuestra quiénes realmente han sido los traidores a la patria, pues que son los antecesores del PRI y del PAN. Muchas gracias por la... Que quede claro, este debate provocador lo iniciaron ustedes. Y no se ofendan por las respuestas, porque es lo que merecen cuando ustedes empezaron algo que nadie estaba esperando, con un título en el cual ofenden. Y ahora tendrán que aguantar esa consecuencia. Y antes de gritarme, les lanzo un reto a todos ustedes. No me grite uy. No me grite, porque yo sé dónde gritan uy. Exijámosle a la mesa que publique la reforma al 123. ¡Háganlo! No lo van a hacer por dos cosas. Porque México ustedes lo quebraron. Primera, publíquenlo, digan por qué no lo hacen. ¿Por qué no hacen esa publicación? Que duplicaría el sueldo de los policías. Porque quebraron al país. La segunda es porque se los ordenaron que no voten eso. Por eso se quedan calladitos siempre que les pongo el artículo 123. No tienen sí, puede un cinco. Terminar, diputado Moreno. Le agradezco a todos. Gracias a la prensa. Esta presidencia se ve obligada a aclarar que la presidencia no publica nada, no tiene ninguna facultad para publicar nada. Le corresponde a la titular del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, si piden algo, pídanlo bien, correctamente, basado en el marco legal y no en ocurrencias. Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. ¿Qué no son 6 minutos? No, son 5. Porque le dio 6 a... Usted tiene 5 minutos. Lalo, Y ¿a quién le dio 6? esta mesa siempre
anuncia, cuando ya se les acabó su tiempo. Le dio 6 al PT. Tiene 5 minutos, senadora. Pero le dio 6 al PT. Bueno, y le puedo dar 20. Usted tiene 5 minutos y como ha sido la conducción de esta mesa, siempre será flexible. Queridas familias mexicanas, esta es una hora negra. Esta es una hora negra para México. Aquí están, como mayoría en el Senado, los hijos de Victoriano Huerta. Hablo con franqueza sobre la situación en México, la cruel realidad del narcoestado instaurado por Morena. Pueden mentir 1000 veces en esta tribuna con sus absurdas insidias. Con ello solo revelan el miedo, el pavor de que se conozcan sus pactos criminales y cómo han protegido a los narcoterroristas. Sheinbaum promueve mi linchamiento a través de estos hijos de Victoriano Huerta, porque pretende desesperadamente, Sheinbaum pretende desesperadamente, lo repito, que yo no hable aquí en México y menos en el extranjero. No quiere que hable sobre el fin de las libertades, la destrucción de las instituciones republicanas y la captura criminal del Estado que ha orquestado López Obrador y que ejecuta por libreto su encargada de despacho, Claudia Sheinbaum. Permítame un momento, senadora. Se ofenden por una entrevista. No voy a poner ningún orden porque no me permite la oradora poner orden. Así es que se ofenden por una entrevista que di en un medio estadounidense en el que expresé, como lo hago ahora y lo reitero la necesidad de la colaboración y la asistencia de los Estados Unidos para derrotar al crimen organizado en México. Si levantar la voz ante los malhechores es traición, que empiecen estos hijos de Victoriano Huerta por demoler la imagen de Belisario Domínguez en este Senado. Borren con un juicio político su ejemplo de heroísmo cívico. Los traidores a la patria son los morenarcos que sellaron un narcopacto en un apretón de manos con la madre del Chapo. Los traidores a la patria son los que recibieron dinero de Andy, hijo de López Obrador, criminal del Huachicol. Los traidores a la patria son esta bancada de mafiosos con su narcosenador Adán Augusto López, que creó un cártel para enriquecerse. Los traidores a la patria son los nuevos ricos como Fernández Noroña, que aplaude y legitima al régimen criminal de Venezuela y que regalan nuestro petróleo a la tiranía de Cuba. Fernández Noroña, abierto defensor de narcoterroristas en México y en América Latina. Yo siempre me he presentado ante México como la mujer que soy. He denunciado la corrupción, sobreviví a un atentado y he dedicado mi vida a luchar por la justicia. Siempre he estado comprometida a decir la verdad, cueste lo que cueste. Quiero ser clara. Morena está conduciendo deliberadamente la destrucción de México como nación libre y democrática. Han entregado nuestro territorio a los cárteles terroristas que asesinan, extorsionan y trafican fentanilo y migrantes. Eso es traición a la patria. ¿Por qué Sheinbaum está tan desesperada por silenciarme? ¿Por qué enfureció Sheinbaum con mis expresiones en los Estados Unidos? Porque no quiere que se conozca la verdad. No quiere que se sepa que México ya no es una república, que los críticos y opositores políticos son amenazados y que han destruido el poder judicial con elecciones manipuladas
y han entregado nuestro territorio a los criminales. Tengo un mensaje para usted, señora Sheinbaum. Usted no me intimida. Usted no me intimida y cada vez hablaré más lejos y con más claridad. Queridas familias mexicanas, cada que quiero llamar al orden a la Asamblea, quien está en el uso de la palabra no me permite que yo pueda llamar al orden. Pero aunque les cueste mucho trabajo y les lleve más tiempo, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debería usted ya guardar silencio. Permitamos que defensor de termine. narcoterroristas. Permitamos que termine su intervención. Queridas familias mexicanas, con mi trayectoria limpia, a diferencia de los mafiosos de Morena, con la fortaleza que me da la confianza ciudadana y con la fe en Dios, razón de ser de mi causa, celebro que ya hacemos temblar a los tiranos de los morenarcos. Celebro que ya su los tiempo, tenemos senadora nerviosos. Telles García. Queridas familias mexicanas, yo les prometo que ante estos hijos de Victoriano Huerta Se terminó su seguiré tiempo, senadora defendiendo Telles a García. México. Esta presidencia vuelve a hacer un llamado al respeto al Estado laico. La profunda ignorancia de algún legislador y legisladora no le da derecho a vulnerar el Estado laico. Las creencias de cada quien son respetables, es su credo religioso, pero las invocaciones a la divinidad no caben en este Estado laico mexicano. Por otro lado, sí, ¿con qué objeto? Por alusiones, ¿quién? Usted, sí. Yo, en mi caso, águila no caza moscas hoy más que nunca, pero adelante, un minuto, un segundo, diputada Zavala, ¿con qué objeto? Sí, un momento. Hay sonido en el escaño de la diputada Zavala. Momento. Sonido en el escaño de la diputada Zavala, por favor. Sí, un momento. Si no, en el de junto, ahí está, en este hay algún problema técnico. Adelante. ¿Con qué objeto? Sí, señor presidente, usted no tiene por qué llamar a la laicidad si está hablando desde tribuna, ella no tiene por qué ser reconvenida. Y que Dios nos bendiga a todos, que nos bendiga a todos. El Estado laico no está a discusión. Este es un Estado laico y sus creencias personales aquí no caben. En toda discusión política no se permite, se invoque a divinidad alguna, porque esas son creencias respetables en el ámbito personal, pero el Estado laico, mientras yo presida esta asamblea, el Estado laico se respeta. Aquí no cabe. Lo vuelvo a reiterar, es que además son muy hipócritas. Apuñalan al prójimo y invocan a la divinidad. Llaman a la intervención extranjera, pero invocan a la divinidad. Basta de hipocresías y basta de violaciones a la ley. Tiene la palabra, diputado López Hernández. Un minuto. Queridas familias mexicanas, vengo a esta tribuna porque fui aludido de manera personal, pero quiero aprovechar para recordar a un personaje, Ernesto Alonso, el señor telenovela. Ahora los mexicanos ya sabemos quién hereda ese mote. Ya hay una señora telenovela que además aspira a ser la 51ª estrella
en la bandera de las barras y las estrellas. Claro que es traición a la patria. Y aquí se lo digo viéndola de frente. Si usted tiene una sola prueba en contra mía, yo mismo le acompaño y ahí mismo me presento a declarar ante el Ministerio Público. Pero ya basta de tanta manipulación, porque a las queridas familias mexicanas hay que tenerles respeto y hay que hablarles con la verdad. Y no, a mí no me asusta estar aquí diciéndoles las verdades, porque de todos, claro que conozco sus historias personales, claro que conozco favores otorgados, conozco asuntos pedidos, pero yo voy a actuar siempre institucionalmente, así que la exhorto a usted. Guarde silencio, que no tiene el uso de la palabra. Termine, senador López Hernández. Deje de interrumpir. Usted no tiene derecho a hablar. Quiere hacer uso de la palabra, pida la palabra. Señora senadora, usted está acostumbrada a hacer lo que quiera y eso no es la regla. Guarde silencio, señora senadora. Termine, por favor, senador López Hernández. Bueno, entonces... Está hablando, pero en el momento que lo deje de interrumpir, podrá terminar de hablar. Quien se calla es usted, porque usted no manda en esta asamblea. Deje de faltar al respeto, deje de interrumpir, deje de estar buscando descarrilar la asamblea. Termine, senador López Hernández. Con gusto, presidente. Claro que estoy hablando en esta tribuna y lo vuelvo a decir. Jamás permitirá el pueblo de México que las traidoras, los traidores a la patria vuelvan a obtener la mayoría que ellos mismos desperdiciaron. Gracias, senador López Hernández. Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias. Híjole. Una disculpa al pueblo de México por la intervención de los pitufos de la aldea, siempre tan vergonzosa. A lo largo de estos años hemos escuchado tonterías de todo tipo de parte de la oposición. El pobre es pobre porque quiere. El adulto mayor se debería dedicar a trabajar y no a recibir una pensión. El licenciado Andrés Manuel López Obrador vive en La Habana. Nos vamos a ir a vivir fuera del territorio mexicano en cuanto Claudia Sheinbaum gane la presidencia. Una cantidad descomunal de tonterías que no me alcanzaría el tiempo de toda esta sesión para enunciar. Pero ahora sí se volaron la barda. Esta no fue solamente una tontería, una travesura, un discursito. Analicemos parte por parte y primero digámosle al pueblo de México desde dónde le estamos hablando. Fíjense, yo nací en la Avenida de las Américas, a 3 minutos del muro fronterizo que quieren pintar de negro para que los migrantes se quemen. Yo estudié a 100 metros de la frontera en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estudié la licenciatura en Derecho. Yo no tengo la prepa trunca, a diferencia de otras. Este instituto está ubicado en la región del Chamizal, que es una región que el gobierno estadounidense se apropió de forma ilegal durante muchos años y que el presidente Adolfo López Mateos recuperó. Yo vivo a 1 kilómetro del río Bravo, en donde instalaron las boyas para que los migrantes se ahoguen. En Ciudad Juárez, y la diputada Aguilar no me va a dejar mentir, pero también en Matamoros, en Laredo, en Nogales, en Tijuana, en Mexicali, vivimos en carne propia las consecuencias de las estupideces que ustedes dicen aquí a 2,000 kilómetros de la frontera, desde la comodidad de los escaños que ninguno de ustedes se merece. Y lo dicen en un medio de comunicación extranjero,
porque no se atreven a hacerlo en una asamblea informativa en Ures, Sonora, porque no se atreven a hacerlo en la radio de Hermosillo, porque temen a la idea de poder ir a un casa por casa, puerta por puerta, a San Luis Río Colorado, porque saben que la gente que tiene familia paisana del otro lado del río Bravo los sacaría a patadas a todos los pitufos de la aldea por vendepatrias. Y no solo lo hicieron en un medio de comunicación extranjero, sino que eligieron al más antimexicano, así como son ustedes, porque cuando hubo que elegir entre Iberdrola y el pueblo de México, ustedes eligieron Iberdrola. Porque cuando hubo que elegir al Ecuador que violó la embajada mexicana y el pueblo de México, ustedes eligieron a Ecuador. Y hoy que hay que elegir entre defender a nuestra patria o malbaratarla directito, en bloque, en corito, todos deciden venderla, mercaderes de la soberanía. Y todo a cambio de protagonismo. O por venganza en contra del pueblo que simplemente no les votó. No se merecen el bendito suelo que el día de hoy pisan. Por suerte y por fortuna, su bajeza contrasta con la altura de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es reconocida en todo el mundo por su grandeza. Ya quisieran un granito de su dignidad, de su preparación, de su inteligencia para defender al pueblo de México, y también ya quisieran un poquito de su aprobación y de paso un poquito de sus votos. Les agradezco mucho. Gracias, senadora Andrea Chávez Treviño. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, adelante. Adelante, diputada Lilia Aguilar. Qué extraordinaria descripción ha hecho la senadora Andrea Chávez de lo que ustedes no pueden ver ni siquiera por vivir en este país. Dice una compañera que hay que ser generosos con algunos senadores y senadoras porque esta es su terapia. Pero lo cierto es que una lectora de noticias no representa al pueblo de México ni al Estado mexicano. Lo cierto es que han envilecido el ejercicio en el Senado de la República una persona que no tiene ideas propias y que solamente viene a repetir el guión de lo ajeno. Pero no caigamos en la trampa, compañeros y compañeras, porque nosotros somos mucho movimiento y ellos son muy poca oposición. Y hoy los manda la senadora Salinas Pliego, no se equivoquen, porque mientras hacen un acuerdo en la mesa, hoy ella viene a tirárselos en la tribuna y en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar. Tenemos una larga lista para rectificación de hechos, que es hasta por 1 minuto, y esta asamblea, dado el tiempo que lleva el debate, será estricta esta presidencia en pedirles que al minuto termine. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto el diputado Pablo Vázquez Agüed para hechos de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Para comentar un hecho muy puntualmente, se habló de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incrementa salarios y se señaló que la presidencia no puede publicar la reforma y que lo pidamos bien, sea lo que signifique eso. Lo que quiero destacar como hecho es que sí lo hemos solicitado bien. Desde el 27 de febrero solicité a la presidencia del Senado de la República formulara la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma que incrementa salarios. Esto amparado en el artículo 135 constitucional, que establece que tanto la Cámara, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente formularán esta declaratoria de constitucionalidad. No solo lo hicimos bien,
sino que además entregamos la evidencia de los votos constitucionales suficientes para que ya sea una realidad esta declaratoria de constitucionalidad y su posterior emisión al Ejecutivo Federal para que la presidenta efectivamente publique la reforma. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Vázquez Agüed. Sigue en el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hechos hasta por 1 minuto. Presidente, quisiera pedir una moción de ilustración, si me lo permite. Con mucho gusto. Sí, solicítelo. Gracias, presidente, que es la lectura del artículo 57, la introducción y los 3 primeros párrafos del artículo 57 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Muy bien. Se otorga la solicitud de ilustración pedida, solicitada, artículo 57, numerales 2 y 3, dijo. No, son la introducción y los 3 primeros párrafos que siguen ahí. Muy bien. Si nos proporciona servicios parlamentarios la legislación, si quieres lo leo yo, invocada, es correcto que lo haga la Secretaría, pero si tienes ahí el texto, diputado, si nos lo prestas para que lo lea la Secretaría. Muy bien, entonces un segundo. Adelante. Artículo 57. La letra oficial del himno nacional es la siguiente, y viene la escritura. Los 3 primeros párrafos pidió. 3 primeros párrafos. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Segundo párrafo, ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Tercer párrafo, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¿Es cuánto? Adelante, diputado. Gracias. Moreira. Primero, la ley y el himno dicen que Dios existe. Eso es lo primero. Segundo, y además el Macuspana lo reclamaba. Segundo, como dijo Lili Telles y Margarita Zavala. Un momento, diputado Moreira, ¿con qué objeto, diputado Godoy Toscano? Godoy Rangel. Una moción de orden, señor presidente. Una moción de orden, sí. Adelante. Con todo respeto, le quiero decir a la bancada del PRI que hay 2 legisladores aquí que no pertenecen a la comisión permanente y continuamente están interviniendo, y aplaudiendo y gritando, y yo creo que la comisión permanente merece respeto y solo pueden hacer uso de la palabra o acciones a realizar los miembros de la comisión permanente. No es la primera vez que en alguna bancada opositora, para decirlo francamente, hay legisladores, legisladoras que están interviniendo, increpando, actuando en un espacio que no les corresponde. Nosotros respetamos la asistencia de legisladores y legisladoras de todas las bancadas, pero les pedimos a los grupos parlamentarios, en este caso hay un llamado puntual al Partido Revolucionario Institucional, a que quienes no forman parte de la comisión permanente guarden silencio, particularmente. Adelante, diputado Moreno. Gracias. Bueno, después de leer la ley del escudo y la bandera y el himno, y que quedó clara mi afirmación, decir que aquí hace rato se mencionaban las obras del expresidente López Obrador. Bueno, ninguna funciona. Y tan ninguna funciona que el año que entra tendremos que, ustedes, porque nosotros no lo vamos a votar, ustedes tendrán que votarle al expresidente, a él, subsidios para todas sus obras. Porque no solamente endeudó el país, hizo un tren que se descarrila 8 veces, aunque usted se burle, porque hizo 8 veces. No lo aludió usted. Usted se sintió aludido, pero súbase aquí. Un momento, senador. Sí, un momento. Sí, pero... Sí te aludí, dije cabrón, sí te aludí a ti. Un momento, senador. Adelante, diputado Moreno. Bueno, para empezar, el tren se descarrila y no funciona.
La refinería no refina ni una tina y dijeron que costaba 8,000 millones de dólares y vale 24,000 millones de dólares. Y saben que Mexicana no tiene vuelos y el AIFA tiene subsidio y todo es un fracaso y lo va a tener que pagar la presidenta Sheinbaum. Esa es la verdad. Diputado. Y para eso van a tener que votar todos como foquitas el próximo presupuesto. Nosotros vamos en contra. Gracias, señor presidente. De nada, diputado Moreira. Esta presidencia no discute la existencia o no de la divinidad. Esta presidencia pide siempre un respeto al Estado laico. El himno nacional fue hecho durante la última presidencia de Antonio López de Santana, antes del triunfo de los liberales y antes de que se estableciera el Estado laico. El himno sigue vigente, pero el marco constitucional exige respeto al Estado laico y eso es lo que seguiré como presidente exigiendo. Sus creencias personales son respetables y aquí no están a discusión. Adelante, senador Pavel Jarero, por alusiones, hasta por 1 minuto. Si la saludieron en un momento, primero es Pavel Jarero, sí. Luego la senadora. Miren, como dice la canción, es la historia de siempre de un amor que se fue. Hay 2 motivos por los cuales la oposición está descompuesta: disminución de pobres y de desigualdad social en este país. Y previo al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum... Ya intervino un momento, diputado Pavel Jarero, ya intervino, diputado, ya lo oímos. Usted da su opinión, es respetable, y ahora le toca el turno al diputado Pavel Jarero. Pues es así porque ustedes lo hacen así. Y esta presidencia hace un esfuerzo permanente porque respeten a los oradores. Adelante, diputado. Ya parece que cuando era oposición quisieran. Adelante, diputado. Y el segundo motivo es que previo al informe, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el 70% del apoyo popular. Y aquí se puede decir misa, pero aquí hemos puntualizado que como nunca se vive en democracia. Lo de la señora Telles, pues, ¿qué podemos esperar? La señora Telles es la señora del montaje. A ver, un momento otra vez, diputado Pavel Jarero. A ver, el tiempo, a ver, un momento. El tiempo lo estamos viendo acá, no estaba en aquella pantalla, pero lo estamos viendo. Adelante. A ver, lo de la señora pues pide apoyo a Washington, pero pues, ¿de qué nos sorprendemos? Llegó por el movimiento, es un caballo de Troya. Y su especialidad es el montaje. Todos los que estamos aquí recuerdan la historia de la pequeña infanta del Estado de México. Ahí está su primer protagonista. Y a usted se lo digo yo de frente. Es parte del nuevo grupo de conservadores que antes fueron por Maximiliano. Ahora termino, presidente. Ahora tú y los tuyos caben en un bocho y eres la nueva chachalaca. ¡Cállate, chachalaca! Ha pedido la palabra la senadora. Una disculpa, senador Pavel Jarero, 2 veces le dije, diputados somos pares, pero... El senador. Y tiene la palabra hasta por 1 minuto, por alusiones, la senadora María Lili del Carmen Telles García. Vamos a guardar silencio para escuchar la intervención por alusiones de la senadora Telles García. Adelante, senadora. Queridas familias mexicanas, cada vez que se menciona a Dios, la bancada de los mafiosos se retuerce. Así que
nos queda muy claro que no solo es bancada de mafiosos, es una bancada de narcosatánicos, a quienes no les importan las muertes, por ejemplo, en mi estado de Sonora, que está completamente cooptado por los narcos. Las muertes, los desaparecidos, los entierros de tantas personas inocentes, no les importa. Solo se puede entender porque son narcosatánicos. Y lo segundo, le exijo a Fernández Noroña que se disculpe con Azucena Uresti por haberla calumniado. Y se lo exijo que lo haga en este momento. No debe atacar y menos calumniar a una periodista extraordinaria como Azucena Uresti. Tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Perdón, antes, sí, un momento, diputado Sandoval. Efectivamente, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo había sido aludida. Así es que tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto. Sí, muchas gracias. Miren, la actual Corte, una vez que ha declarado inconstitucional pues la prisión preventiva oficiosa para delitos que no están en el artículo 19 constitucional, va a entregar, que ahora es legal, precisamente por ustedes, esta Suprema Corte de Justicia de 11 ministros va a entregar a la Suprema Corte de 9 ministros el 1 de septiembre. Permítame un segundo, diputada Zavala. Pido a la Asamblea guardar silencio. Tenemos todavía un número grande de oradores, oradoras para ello, entonces escuchémonos. Adelante, diputada. La actual Corte que va a entregar, estos 11 ministros que van a entregar a los 9 ministros de la nueva Corte, este 1 de septiembre lo va a entregar, digamos, el Poder Judicial. Yo no había discutido nada de los rituales a los que serán sometidos. Y después va a haber un acto de purificación del edificio de este alto tribunal. Quizás sea la ocasión, presidente, que en su ánimo de la laicidad podría decirles a ellos algo, y no solamente a la religión mayoritaria de México, que es la cristiana, la católica. Y de paso les digo a todos que al fin hay un artículo 61, que Dios los bendiga. Muy bien. Yo siempre defenderé la libertad de decir lo que les plazca a los legisladoras y legisladoras, y eso no hará que renuncie a mi derecho a exigirles respeto al Estado laico, que costó una guerra civil, la guerra de reforma, que costó la imposición del tatarabuelito aquí del PRI, el PAN, de Maximiliano de Habsburgo, y que fueron, está bien, me parece muy bien, pidan, así es, fueron pasados por las armas por traidores a la patria, por cierto, y se estableció el Estado laico, que muchas vidas ha costado a este país. Su profunda ignorancia no me convencerá de que yo deje de llamar a que respeten el Estado laico. Tiene el uso de la palabra el senador Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 1 minuto. Primero, con su permiso, presidente, coincidir en que no estamos discutiendo la fe ni la existencia de Dios o no, estamos discutiendo el Estado laico, como lo señaló nuestro amigo el diputado Leonel Godoy y el presidente de la mesa. Primer tema, que si quieren entramos a discutir la Constitución de la patria, y porque no le demos vuelta para otro lado. Primer tema. Segundo, no hay duda que no estamos discutiendo lo que dijo la senadora Lili Telles. Estamos discutiendo que solicitó la intervención de un gobierno extranjero, y eso es traición a la patria. No hay duda de eso. Eso es lo que hay que tener claro también, porque empiezan a irse por la tangente. Luego,
Les podemos demostrar con hechos y los invitamos a recorrer el Tren Maya. Y también anótense para que vayamos a la refinería Dos Bocas, para que se den cuenta de lo avanzado que está nuestra patria, nuestra nación con esta infraestructura. No hay duda que hemos avanzado. ¿Por qué no reconocen nada? ¿Y por qué no reconocen que sus gobiernos son los que más se endeudaron a México? Y no solo eso, se robaron el dinero, se fue al caño de la corrupción y ahora estamos en otra dimensión y en otra lógica. Muchas gracias, presidente. Por alusiones, Lili. Un minuto. Un momentito. Primero, ok. Adelante. Un minuto. Hay un momento muy importante en nuestra historia contemporánea, reciente, y es la furia y el enojo que manifestó López Obrador, acompañado de Claudia Sheinbaum, su encargada de despacho, cuando las autoridades estadounidenses atraparon al Mayo Zambada. Ahí está el video en el que López Obrador, furioso, reclama que hayan capturado a ese capo. Y después Sheinbaum reiteradamente, airadamente, en lugar de celebrar que se haya capturado al Mayo Zambada, ella reprochaba y reclamaba a los Estados Unidos. Nunca olviden que esa es la realidad. Que los pinta de cuerpo entero y los pinta evidentemente como lo que son los narcopolíticos. Solo los narcopolíticos se ponen furiosos. En el uso de la palabra, el diputado Leonel Godoy. Del Mayo Zambada. Adelante. Y hay que recordar... Senadora, concluyó su tiempo. Continúa en la palabra el diputado Leonel Godoy. Por lo que van a Senadora, terminó su tiempo. Los narcos que ha estado defendiendo y encubriendo. Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy. ¿Con qué motivo solicita usted la palabra, diputada Margarita, senadora? La tribuna, la senadora, que si me permitía una pregunta. Ya se bajó. Y no hay preguntas en él. Sí, no hay, ya se bajó. Y la pregunta era, ¿qué opina ella de su traición? Sigue el diputado Leonel Godoy. Gracias, presidenta. En relación a la alusión del diputado Reginaldo Sandoval, quisiera comentar brevemente que vuelvo a llamar para que en este país no haya un sistema de justicia de denuncias, donde solo baste lo que alguien diga. Si no se acompaña con pruebas, podemos caer en la anarquía. Y todos tenemos la obligación de que tengamos un sistema de justicia penal basada en las pruebas, el proceso y la sentencia. Esto que está haciendo algún pequeño grupo de Acción Nacional no corresponde a la historia jurídica de los fundadores de Acción Nacional. Reclamo que tengamos un sistema de justicia basado en las pruebas, en el proceso y en la condena. No podemos aceptar señalamientos solo porque se amparan en lo que dispone el artículo 61 de la Constitución, que les da el derecho de decir lo que sea. Pero hay que tener un poquito de conciencia. Es todo lo que tengo que decir, señor. Muchas gracias, diputado Godoy. Rangel, sigue en el uso de la palabra para hechos por un minuto el senador Jorge Carlos Ramírez Marín,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Quisiera subrayar que la colaboración entre México y los Estados Unidos no solamente existe, sino que es intensa por las vías institucionales. No solamente es una colaboración con pleno respeto a cada uno de los estados que participan en esa colaboración, sino que está dando frutos, como es cada vez más evidente, pero se hace a través de vías institucionales. Efectivamente, está también el asunto de los drones, pero como ustedes se podrán imaginar, no es posible pedir que se anuncie que van a participar unos drones en un trabajo policial, porque entonces no entiendo para qué queríamos a los drones. Estarían más que sobre aviso, no los políticos que discutimos el tema, estarían sobre aviso a los que quieren agarrar con los drones. Así es que yo creo que hay que celebrar que esta colaboración se da, es intensa y además da frutos. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico Dorin Casar, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hechos hasta por 1 minuto. Chequen qué pasa con el sonido ahí, servicio técnico. Un momento, diputado Dorin. Adelante. Parece que ya. Gracias, presidente. Con su venia. Primero, solicito una moción de ilustración, que la Secretaría sea tan amable de dar lectura a este documento desclasificado por Wikileaks del Departamento de Estado de Estados Unidos, que da cuenta de la reunión en 2006 entre el candidato López Obrador el 23 de enero de ese año, junto con Ramírez de la O y José María Pérez Gay, con el embajador Tony Garza, en el que acordó y suplicó la colaboración del gobierno de Estados Unidos para combatir el terrorismo y el narcotráfico en México. Sí, José María Pérez Gay, se otorga la solicitud de moción de ilustración. Puede ser de... pues está bien. Keeping the peace together. Number 5, drug consumption is on the rise, noted the ambassador, and counter-narcotic and counter-terrorism programs must be important themes of Mexico's next administration. AMLO agreed and told the ambassador that both governments must find ways to increase cooperation. AMLO then laid out his twofold plan for combating both issues. First, he said he wants to give the military more power and authority in counter-narcotic operations because it is the least corrupt of all the Mexico's agencies and can be the most effective, he pointed out. However, that is what would require constitutional amendment, but felt strongly he could get it done. He also explained that giving the military more authority would limit Mexico's Prosecutor's General's office, PGR, which AMLO considered too corrupt to have the lead counter-narcotics. The second part of the equation, according to AMLO, was consolidating Mexico's law enforcement and intelligence agencies back into the Secretariat of Government, SEGOV. He proposed doing away the Secretariat of Public Security and returning Mexico's federal. That's it. Quiero nada más aclarar al pueblo de México que nos escucha que se solicitó que se leyera en inglés la nota, considerando que el pueblo de México piensa en inglés.
Pero bueno, adelante. Sí, no sorprende la osadía del presidente, que cree que es pitonizo y que puede interpretar por qué solicité las cosas. Y es la misma parodia política que él encarna y representa, donde llevamos todo este día discutiendo una injuria y una calumnia en contra de Lili Telles, por decir exactamente con punto y coma lo mismo que el Rayito de Esperanza le suplicó al gobierno de Estados Unidos en 2006. Le fue a suplicar de rodillas colaboración para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Y luego viene aquí a renegar. ¿Por qué? Porque hay mansiones que no quieren discutir, porque hay guachicoleros en gasolinerías y Profeco que no quieren discutir, porque es tan poco hombre que calumnia a Susana Oresti sin que esté presente y no se pueda defender. Esa es la parodia política que él representa y que hoy quisieron evadir de tribuna. Diputado. Gracias, y presidente. No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Doria, a sus órdenes, en el terreno que quiera, en el terreno que quiera. En el uso de la palabra, la senadora Sandra Cimey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario del Partido Moreno. Con su permiso, presidente. Solicité la palabra para calmar a estos señores priistas que todo el tiempo estuvieron haciendo ruido, pero además que siempre se han creído los políticos de alcurnia. Y miren, no muestran ni un poquito de responsabilidad a este pleno. Tienen muy grande el ego, pero muy chiquita la mente para poder ser responsables. Y además groseros y misóginos en sus palabras. Dan vergüenza. Pero qué bueno que ya les dieron su medicina en esta sesión y en la votación. Qué bueno que el pueblo los conoce y los aborrece. Porque ustedes mismos están enterrando a su partido con la deuda en sus estados, con sus pluris nomás para los amigos y con sus traiciones. Reiterarles al minúsculo grupo del PRIAN que cada vez pierden más credibilidad y hasta legisladores. Y es que ellos, los eternos conservadores, la derecha mexicana que hoy está desdibujada y sin vergüenza, es y ha sido siempre servil, entreguista, traidora. Les decimos aquí y en español, en el Senado, por millones de mexicanas y mexicanos, somos soberanos, somos libres y además estamos liderados por la mejor presidenta del mundo, la doctora y comandante suprema Claudia Sheinbaum Pardo. Y aquí, con corazón y con hechos, termino nada más diciéndole, más de 13 millones de mexicanos fuera de la pobreza, cosa que ustedes nunca hicieron. Por eso, ¡que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Senadora Olvera Bautista. Tiene para hechos, hasta por 1 minuto, la palabra el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario Moreno. ¿A poco no quedó bien esto de la chachalaca nueva? Sí, porque, miren, democracia como nunca. En Cámara de Diputados se ganaron el 85% de los territorios. En el Senado prácticamente todo el país. Entonces, están descompuestos, enojados, encabronados, enchilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simple y sencillamente, felicitar a MC, ¿no?, por la nueva adquisición. Y sí, caben
caben en un bocho. Y eres chillón, gritón y eres la nueva chachalaca en este país. Cierra esta lista de para hechos la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 1 minuto. Con su permiso, presidente. La desesperación del PRI es tal porque los legisladores de este partido ya no saben qué hacer. Están desesperados porque pierden todo, pierden curules, pierden escaños, pierden senadores. Y bueno, vienen aquí a gritonear, a no dejar hablar a nadie y vienen aquí a gritonear. Y vienen a señalar con el dedo acusador cuando yo les quiero recordar aquí quiénes verdaderamente endeudaron al país. En Coahuila hay un tesorero en la cárcel por el endeudamiento, porque aparte de que endeudaban, robaban. Y así pasó en Chihuahua. ¿No es así, Andrea, senadora Andrea? No fue así en Chihuahua. Igual los Duartes y los Borges y todos los que ustedes pusieron de gobernadores endeudaron al país. Tantita vergüenza, son unos descarados, ya ni el PAN los quiere, ya ni quiere ir con ustedes. Lo que les falta es tener 1 centímetro de vergüenza. Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que recibimos en la mesa directiva 28 dictámenes de la segunda comisión que contienen puntos de acuerdo. Dichos dictámenes los pueden consultar en el código QR que está a su disposición en sus escaños. Sobre esos dictámenes no tenemos registro de personas oradoras. Informe la Secretaría cuáles son los dictámenes recibidos e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea. Sí, acepta que se incorporen los asuntos señalados por el presidente. Quienes estén a favor, levantar su mano. Quienes se opongan, favor de levantar su mano. Abstenciones. Se acepta, señor presidente. Consulte. Se autoriza que se integren a la agenda de hoy, ya está, ¿no? Ya. Procedemos en consecuencia. Como ya lo referí, los dictámenes están disponibles en el escaño digital que pueden consultar en el código QR que tienen en sus lugares. Con fundamento en lo dispuesto en la parte final del numeral 2 del artículo 36 de las reglas básicas, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se tramiten conjuntamente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Sí se autoriza, señor presidente. Solicito ahora a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura de los dictámenes y se pongan a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura de los dictámenes y se pongan a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano. Sí se autoriza, señor presidente. Como ya mencionamos, no tenemos registro de personas oradoras. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar su mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Aprobado, señor presidente. Aprobados los dictámenes. Honorable Asamblea, les informo que las iniciativas recibidas se turnarán a la Cámara respectiva. Por otra parte, los textos de los rubros de la agenda política y de efemérides se integrarán al diario de los debates.
La Comisión Permanente remitirá a las cámaras del Congreso de la Unión los inventarios de los asuntos a que se refiere el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos inventarios se publicarán en Gaceta. Les comunico ahora que está disponible en su escaño digital el acta de la sesión de hoy para su conocimiento y observaciones. Al no haber observaciones, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión de este día. Quienes estén por la afirmativa, por favor manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Por la abstención, aprobada el acta del día de hoy, señor presidente. Aprobada el acta de hoy, 27 de agosto de 2025. ¿Con qué objeto, diputado Moreira? Estaba en votación, por eso no. Adelante. ¿Con qué objeto? Perdón, sonido en el escaño de... El orden está del otro lado. Acá. Oiga, presidente, el orden del día dice otra cosa. Sí, efectivamente, el orden del día preveía que solo se leyera el pronunciamiento e hiciéramos los grupos parlamentarios una... ¿Puedo explicar? Muchas gracias, muy gentil. Estoy explicando. En la mesa directiva acordamos que hubiese el pronunciamiento y luego intervenciones de todos los grupos parlamentarios para cerrar el periodo ordinario de sesiones. Esto no se dio así. Se hizo el pronunciamiento, se incluyó la agenda política que habíamos acordado no incluirla y entonces el tiempo que teníamos destinado para las intervenciones pues se ha usado y agotado. Pero consulto a la Asamblea, que es quien manda en este pleno. Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea si abrimos una ronda de intervenciones de 10 minutos por cada grupo parlamentario o no. Con mucho gusto, señor presidente. Consulto en votación económica a la Asamblea si es de aprobarse que se abra una nueva ronda de intervenciones. Los que estén a favor, por favor, levantar su mano. Los que estén en contra. ¿En abstención? No se autoriza, señor presidente. Conforme al calendario, esta podría ser la última sesión de la Comisión Permanente. Sin embargo, la mesa directiva estará atenta para, de ser necesario, convocar oportunamente a una nueva sesión. De no ser el caso, de conformidad con el artículo 90 de las reglas básicas, esta presidencia hará las comunicaciones correspondientes al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las cámaras del Congreso, a las legislaturas de las entidades federativas, así como a los integrantes de la Comisión Permanente para, en su momento, informar de clausurar los trabajos de este órgano. Se levanta la sesión.